Comentarios respecto de las oraciones que hemos tenido en el grupo de intercesión los miércoles y hoy aquí en el devocional del domingo. Federico está mejor, salió de la clínica como les informamos en el grupo de damas y tenemos que seguir orando. O sea, el lema mío es que la bendición que se alcanza con oración se retiene con oración, y de hecho también estamos orando por Andrea, su mami, y confiamos que el Señor haga procesos completamente de bendición para todos. Gladys está en la clínica. Ya el miércoles Sandrita nos informó que oráramos en la reunión porque ella tenía una fatiga, estaba en la clínica y allí la dejaron hospitalizada. Está con chequeos de su corazón, creo que está conectada según me informan. Y bueno, para esos casos es una bendición tener la virtualidad. Entonces, Gladys, hemos estado orando por ti. También veo que está Andrea y Federico, también oramos por ustedes. Y Amandita va a tener una cirugía de rodilla el próximo martes, que eso la va a incapacitar en 3 meses. También hemos estado orando por ella, no sé si estén conectados, pero de todos modos pedirles que oremos por esas cosas, que es parte de lo que queremos hacer como iglesia. Y motivarlos a que ingresen a las reuniones virtuales. El martes la intercesión, el miércoles el estudio bíblico y los jueves la escuela ministerial para los que están haciendo ese proceso, o los discipulados individuales. En los devocionales seguir orando que cesen las guerras internacionales. Por el orden público de nuestro país necesita mucha intervención de nosotros en la vida de oración. Yo veía cómo el Señor a uno lo guarda por su misericordia, ni siquiera es porque lo merezcamos. Ayer un carro cerca de mi casa, un camión, pasó por la 22 con 85, arrastró las cuerdas del alumbrado y de teléfono, supongo. Él simplemente arrastró las cuerdas y siguió. Pero nunca ese señor se debe imaginar que a cuadra y media, por donde nosotros pasamos caminando todos los días, un poste, al jalar las cuerdas, tumbó el poste. Entonces yo le decía a Pedro, hoy estamos en el peligro diario, en cualquier instante donde estemos parados, en la casa, en cualquier momento. Pero el Señor acampa alrededor de los que le tememos. El Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y no es ni siquiera porque lo merecemos, es porque la compasión, la fidelidad y la seguridad que tenemos en Él es absoluta. Entonces, por eso oramos por el orden público, que estamos ahí, ¿sí? Frente a las balas, frente a las cosas que suceden, todo lo que estamos viendo en la ciudad de inseguridad, es necesario que estemos en la brecha orando por ello, al igual que, por el conflicto armado en Colombia, ¿no? Porque esto está demasiado disparada la guerra, y uno como que aquí no se da cuenta, pero hay gente que está padeciendo esto, al igual que por la hora invernal. Entonces son oraciones que de pronto alguien dice, allá se les rayó el disco, todo el tiempo piden lo mismo, pero no podemos dejar de orar por las cosas que estamos viviendo como nación y como país. Entonces, bienvenido Pedrito, nos trae hoy la prédica. Buenos días. Bueno, una alegría poder compartir la palabra y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Gracias a Dios que en Colombia tenemos libertad para compartir, para predicar. Esa misma libertad no la tienen todos los países, ¿no? Hay países que están sujetos a mucha persecución y predicar la palabra es un atentado, es una cosa seria, pero a Dios gracias, nuestra nación, por lo menos el Espíritu Santo ha tomado control de nuestra nación y nos permite predicar, hablar, compartir, y ese privilegio no lo vamos a perder de ninguna manera. Bueno, hoy es una oportunidad una vez más de poder extender y compartir la palabra del Señor. Yo no sé si los jóvenes se quedan o salen a reunión. Sí, ok. Bueno, los jóvenes tienen una gran misión, una gran misión. Allá John les va a comentar de qué se trata. Bueno,
El tema que vamos a compartir en el día de hoy se denomina importancia de valorar la presencia del Espíritu en la vida de los creyentes. La importancia de valorar el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Es un tema bien interesante y sabemos que el Espíritu Santo en todo tiempo, luego que nosotros tomamos la determinación de recibirle en nuestro corazón, ha decidido hacer morada con nosotros. Y al hacer morada con nosotros, vamos a mirar por lo menos 5 aspectos de influencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Por qué la inquietud de esto? La inquietud de esto está basada en que es muy importante que podamos reconocer delante de Dios ese potencial tan grande que tenemos dentro de nosotros mismos. Es demasiado importante. A veces nosotros caminamos, andamos, salimos, entramos, nos movemos, trabajamos, bueno, toda la multiforme montones de acción que los hijos de Dios hacemos. Y a veces nos acostumbramos a ver cosas sobrenaturales, nos acostumbramos a lo que Rosy estaba compartiendo, cómo él protege a sus hijos y cómo el peligro es inminente en todo lugar, pero siempre hay una promesa de parte de Dios para sus hijos. Y esa promesa de parte de Dios para sus hijos está basada obviamente en ese poder maravilloso del Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos orienta, el que nos lleva, el que nos conduce, bueno, tantas cosas hermosas. Entonces vamos a mirar 5 aspectos de influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. 5 aspectos. El primero es que Él ha decidido hacer morada en la vida de cada creyente. Juan 14, 17. Evangelio según San Juan 14, 17. Nos dice la palabra del Señor en Juan 14, 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. La última parte del versículo muy interesante. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, el primer aspecto para que usted lo vaya llevando en su cabecita, en su corazón, y comience usted a valorar eso que Dios nos entregó de la importancia tan trascendente que tiene, me parece muy interesante. Entonces, el primero, ha decidido hacer morada en la vida de cada creyente de acuerdo a Juan 14, 17. Dice que ha decidido morar en nosotros y estar siempre. ¿Sí? Cuando habla de morar con nosotros, pues es que obviamente, como dice la Escritura, nosotros somos el templo del Espíritu. Así denomina la Escritura. Somos el templo del Espíritu. Y el templo del Espíritu es nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo. Y el Espíritu Santo ha decidido entrar en nosotros y morar con nosotros siempre. O sea, no está hoy y mañana se va, no, Él está así, porque así lo determina la palabra. Entonces, es muy interesante que usted pueda valorar esa palabra, esa promesa, esa realidad tan latente de que el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, decide en un cuerpo humano como el que nosotros tenemos, de pronto desde luego pecaminoso antes de conocer a Cristo, pecaminoso, malo en gran manera, pero que finalmente Dios por su infinita misericordia nos dio oportunidad de conocerle, abrir la puerta de nuestro corazón y que el Espíritu Santo entre a morar en nosotros. Desde el momento que hicimos una confesión de fe, Él lo hace. Por asuntos de fe, Él lo hace porque es su palabra la que lo ratifica, la que lo confirma. Entonces, es muy interesante que usted sepa que usted es el receptor del Espíritu de Dios dentro de usted y que va en todo lugar donde usted se pueda mover.
Entonces, no es extraño que de momento cuando hay algún peligro inminente con relación a uno de sus hijos, el Espíritu Santo lo guía a cambiar de destino, lo guía a cambiar en otro sentido. A muchos de los hijos de Dios se les ha orientado de que no viajen en un vuelo, por decir algo, no viajen en ese vuelo. Y el Hijo de Dios, que es sensible a la dirección del Espíritu, no viaja en el vuelo. Y lamentablemente posteriormente se nota que ese avión se accidentó, que murieron todos sus ocupantes, etcétera. Siempre el Espíritu de Dios, por el hecho de hacer morada en nosotros, está guiándonos y orientándonos hacia dónde tenemos que direccionarnos. Rosy hace énfasis un poco en lo del poste, y alguien dirá, un poste, eso cualquiera se le cae un poste, eso no pasa nada. No, sí pasa. Nosotros generalmente todas las mañanas salimos a caminar con Rosy, nos vamos a recorrer el polo y pasamos por ese lugar, siempre. Pero bueno, ese poste se cayó y nosotros ya habíamos pasado. Se nos hizo un poco tarde para salir, etcétera. Bueno, pero alguien diría, eso es pura coincidencia. No, es que el Espíritu Santo tiene la potestad de morar en nosotros y nos guía y nos conduce para guardarnos y para protegernos. Entonces, primer aspecto que usted tiene que tener en cuenta con un alto grado de valoración de su vida hacia Dios y de gratitud es que usted es un receptor de la presencia del Espíritu de Dios y Él está morando dentro de usted porque usted le abrió la puerta, no porque Dios quiera hacerlo, no. Usted le abrió la puerta, dijo, sí Señor, necesito de ti, necesito que tú entres a morar en mí porque la vida como yo la manejo va rumbo al cadalso, va rumbo al precipicio. Necesito que tú mores en mí. Desde que usted hizo esa promesa, el Señor no ha abandonado esa palabra que da en la Escritura de que va a morar todos los días. Segundo aspecto importante para valorar la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo es un generador de poder. Ojo con esto, el Espíritu Santo es un generador de poder en la vida de sus hijos. Hechos 1:8. Dice la palabra en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Esta es una promesa hermosa donde Dios dice, ustedes, hijos de Dios, por el hecho de que el Espíritu Santo mora en usted, van a recibir poder. Y ese poder, ¿a qué obedece? Es un poder sobrenatural. Es un poder que tiene una connotación de sobrenatural inmenso. Y ese poder usted lo tiene y yo lo tengo por la gracia y la bendición de Dios. Y alguien dice, pero ¿para qué poder? Si yo igual me caigo, igual me falta plata, igual no tengo, me da hambre, igual me hacen esto, me hacen aquello, me insultan, me corren, no sé qué, lo que usted quiera decir. Pero es una razón inminente que usted recibe poder de parte del Espíritu Santo. Y ese poder se manifiesta en actitudes en las cuales usted, sin darse cuenta, el poder funciona a través de usted y opera en los lugares que usted menos piensa, que usted menos cree, que usted menos es consciente de lo que puede estar pasando. Y ese poder se manifiesta de una manera sobrenatural. Entonces dice la Biblia que recibiréis poder. ¿Qué es ese escenario tan lindo cuando Dios da esa promesa? Pues todos entendemos que cuando Jesús partió, los discípulos estaban demasiado abrumados y en este capítulo 1:8 se nota claramente que están tristes los discípulos porque Jesús partió, porque Jesús murió y resucitó, como dicen las Escrituras, pero ellos estaban desolados totalmente. Pero cuando están así desolados, caminando, de momento ellos levantan los ojos al cielo y están tristes, diciendo, ¿para dónde se nos fue el maestro? Y cuando está en ese escenario, en ese momento, hay dos ángeles que se colocan al lado de los discípulos y les dicen, ¿ustedes por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Dos ángeles de Dios al lado y lado de los discípulos. Y ellos dicen, ¿se fue el maestro? Dicen, no, Señor. Ese maestro, así como ustedes le vieron subir y ascender, así mismo llegará a la tierra. Y ahí es donde viene la palabra concreta, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y esa promesa no se hizo esperar, porque posteriormente vemos el día de Pentecostés, como en el día de Pentecostés los discípulos suben al aposento alto, y en el aposento alto, estando reunidos orando, los visita el Espíritu Santo. Y cuando los visita el Espíritu Santo, dice la Biblia que era como lenguas de fuego colocadas sobre cada uno de los discípulos. Y comenzaron a hablar en otros idiomas que jamás conocían y se llenaron de poder. Era la fiesta justamente de Pentecostés. Bajaron y se metieron en medio de la gente, en medio de la turba, y hablaban en otras lenguas que no conocían, en hebreo, en arameo, en griego, en todos los idiomas. Y la gente decía, esos discípulos están borrachos. Y alguien decía, ¿borrachos por qué? Si es apenas las 9 de la mañana, las 10 de la mañana. No están borrachos. El Espíritu Santo los bautizó en Espíritu Santo, poder y fuego. Y desde ahí en adelante se cumplió la promesa que el Señor les dio en Juan 1:8. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a partir de allí, del día de Pentecostés, el Espíritu Santo entra a morar en la persona de todo aquel que le invoque. Y así como se vio el poder tan extraordinario, que dice que la casa tembló y todo el mundo se llenó de espanto y de temor, y los discípulos se bajaron a compartir en la fiesta de Pentecostés, así mismo sucede cuando un hijo recibe el Espíritu Santo, recibe poder y autoridad y fuego para que usted pueda caminar en él. Entonces, una connotación demasiado importante, usted ha recibido, es receptor del poder de Dios sobrenatural por el hecho de que usted abrió la puerta de su corazón y él entró. Entonces, segunda condición importante, usted recibe poder de parte del Espíritu. Tercero, concede al Hijo de Dios una autoridad frente al enemigo que lo margina de poder obrar con libertad frente al pecado. Autoridad, concede al Hijo de Dios una autoridad frente al enemigo que lo margina de poder obrar con libertad frente al pecado. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra en Lucas 9, versículo 1? Vamos a mirarlo rápidamente. Lucas 9, 1. Habiendo reunidos sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad frente a los demonios para sanar todo tipo de enfermedad. Estamos hablando en esta tercera condición que usted está revestido de autoridad frente a los demonios, frente a Satanás, frente a ese espíritu mentiroso y engañador. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. Es inminente la realidad, ¿sí? Usted como hijo de Dios está parado en un lugar de oscuridad. Allí las cosas no son iguales. Allí Satanás cede terreno. Si usted está ubicado como hijo de Dios, como luz en medio de las tinieblas, Satanás tiembla porque sabe que hay un hijo de Dios y no lo va a tocar porque tiene autoridad. Porque Dios le dio autoridad frente a los demonios para reprenderlos, para limpiarlos, para sacarlos, para sanarlos. En alguna oportunidad fuimos con Andresito, creo, me parece que Andresito estaba. Nos fuimos al Parque Lourdes a predicar, sacamos los instrumentos y las baterías y los micrófonos y fuimos y tratados y bueno, esas jornadas gloriosas de evangelismo que hacíamos hace muchos años en Gente Nueva. Creo que Andresito estaba ahí. Y nos bajamos de los carros, había la famosa limusina, bueno, esa historia linda de Gente Nueva. Y nos bajamos al Parque Lourdes a predicar y yo comencé a listar las cosas, a listar la palabra, a predicar, comencé a tratados, bueno, todo lo que eso representa. Y de pronto se me acercaron dos hombres que estaban ahí en el parque y me dijeron, lárguese de aquí. ¿Por qué nos atormenta? Lárguese de aquí. Me decían los dos tipos. Y yo entendía, ¿sí? Yo entendía espiritualmente qué era lo que estaba pasando. Los demonios no estaban contentos con lo que estábamos haciendo. Y por eso se me acercaron contundentemente a decirme, lárguese de aquí, ¿por qué nos atormentas? Literalmente escuché en mi oído y estaban los dos tipos ahí. Pero yo entendí que ese era el mismo diablo que estaba incómodo por el tipo de autoridad que Dios nos da como hijos de Dios para predicar la palabra y para hacer testimonio de luz en cualquier lugar donde estemos.
Es una realidad. El demonio tiembla cuando un hijo de Dios está. Y usted dice, pero yo no lo veo, yo no lo siento, yo no lo palpo, yo no lo toco, yo no sé. Pero ahí está la autoridad de Dios en usted. Y el enemigo se incomoda, no le gusta. Por eso de pronto utiliza argucias y mentiras para engañar, para levantar falso testimonio contra usted. Si usted es un empleado y está colocado en un lugar de privilegio dentro de la organización donde lo colocaron, allí los demonios saben que llegó un hijo de Dios y va a tener seguramente presión. Y van a haber chismes y van a ver delante del jefe cosas que les van a decir, que mire, que no sé qué. Eso no es otra realidad más que usted tiene autoridad frente a los demonios y ellos tiemblan y huyen y saben que eso es literalmente cierto. Acuérdese usted el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno era un hombre que subía en las montañas y tenía asolada la población. Dice la Biblia que era hombre de una potencia y una fuerza inusitada, rompía las cadenas, lo amarraban y volvía y rompía, y tenía asolada la humanidad. El endemoniado Gadareno. Y cuando finalmente Jesús llega allí a la región de Gadara, en ese momento Jesús se acerca al endemoniado Gadareno. ¿Y qué le dice? Sal de allí. ¿Cómo te llamas tú? Le dice Jesús al endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno, ¿qué le dice? Me llamo Legión. Y estaba diciéndole, me llamo Legión porque había muchos demonios dentro de él. Por eso esa fuerza descomunal que ese hombre tenía, de no lo podían ni amarrar porque rompía cadenas, azotaba a la gente, los golpeaba, andaba entre los sepulcros. Bueno, era una cosa terrible. Y Jesús le dice, sal de ahí. Y cuando Dios da la palabra con la autoridad de Jesús, que la tiene usted y que la tengo yo, el demonio, ¿qué hace? Dice que como eran tantos, miles de demonios en la vida de ese hombre, pues se fueron y buscaron un hato de cerdos que estaba por ahí comiendo el hato de cerdos, se metieron dentro del hato de cerdos esos espíritus, esos demonios, y los demonios no aguantaron el poder malévolo de esos demonios y se lanzaron a los peñascos. Y claro, la región de Gadara se puso muy de mal genio con el Señor. Se pusieron de mal genio, le dijeron, Señor, ¿por qué por favor váyase de estos contornos? Porque mire la pérdida que tuvimos, todos los cerdos se precipitaron al mar. Por los peñascos se fueron y se perdieron. Hemos tenido una pérdida económica terrible. Váyanse de aquí, Señor. Le están diciendo al maestro. ¿Pero qué era eso? Satanás frente a la presencia de Dios, que era con Jesús. Y usted dirá, pero eso era Jesús, eso era Él, eso no, Señor. Usted tiene también la misma autoridad que tiene Jesús porque se la entregó y se la delegó a usted. Y si usted tiene alguna oportunidad en algún día de confrontarse directamente con Satanás, usted tiene toda la autoridad. Ni siquiera tiene que patalear, ni gritar, ni botarse al piso, ni levantar las patas, ni nada. No. Usted simplemente suelta la palabra. Abandona ese cuerpo. Y el demonio sale. ¿Es cierto eso? Mentira, es cierto, literal. Lo hemos vivido, claro, yo lo he vivido. Rosy lo ha vivido. Hemos estado cara a cara con Satanás y hemos dicho, sal de ahí. Y se larga, no aguanta. ¿Por qué? La autoridad que Dios le entregó basada en la palabra, como dice Lucas 9:1. Les dio autoridad sobre los demonios y también autoridad para sanar enfermedades. Otra connotación muy importante, autoridad para sanar enfermedades. Entonces, pero alguien dice, pero yo oro por un enfermo, del otro día se muere. Bueno, gloria a Dios, si se murió al otro día. Dios tuvo misericordia de ese hombre y a lo mejor decidió salvarlo y se lo llevó. Eso le corresponde a Dios. Pero que usted pare de orar por un enfermo, nunca lo debe hacer. Debe seguir haciéndolo. Debe continuar desarrollando ese ministerio. Mi hermano Jesaín tiene muchos testimonios de sanidades sobrenaturales de personas enfermas donde él se acercó y oró por ellas y las personas se sanaron. Desahucios, cosas que ya no había ninguna esperanza en la vida de los hombres, pero Dios lo hizo, Dios sanó. Dios hace obras sobrenaturales frente a las enfermedades. Y quiero traer un testimonio ahí con la anuencia de Rosy, un testimonio grandísimo. Y es que la mamá de Rosy, la mamá de Aurora, la mamá de toda la familia que está aquí,
le diagnosticaron un cáncer a ella. Tiene un cáncer aquí, una coto, no sé qué cosa, un cáncer muy fuerte. Y ella en un acto de fe dijo, no me hagan nada, no necesito nada. Y cuando Rosy le compartió la palabra a la señora Esther, me acuerdo tanto, ella dijo, mija, ya soy sana. Y cogió todas las drogas que tenía y fue y las botó a la basura. Toda la droga que le habían dado en la clínica, fue y las botó a la basura y dijo, no necesito esto porque soy sana. Una mujer como ella, tan empezando la vida cristiana, fue impresionante. Yo fui impactado con ese testimonio. Y efectivamente, después de ese proceso en que Rosy oró por ella y ella recibió la sanidad, duró muchos años más. Y frente al cáncer que le diagnosticaron, dijo, no me toquen a mí. Mi vida está en las manos de Dios. Yo duermo, yo como, yo bebo y me siento muy bien. No me hagan absolutamente nada. Y así fue. Se respetó su voluntad y muchos años más acompañó a la familia. Aquí está toda la familia, aquí está Alejandro, está Armando, están todos que pueden decir, ese Pedrito está diciendo mentiras. No, señor, literal, real. Ese es el espíritu sobrenatural de orar y sanar enfermedades. ¿A quiénes más les ha tocado ese privilegio? A muchos de nosotros. Yo he visto sanar personas sobrenaturalmente, personas con problemas gravísimos, cáncer en la sangre. He visto esas sanidades porque también Dios me ha dado el privilegio de orar por esas personas y las personas se han sanado. Y desde luego algunos se han muerto, pero cuando se mueren yo digo, Señor, esa es tu potestad. Ya tú sabes qué hace con esa persona, pero gracias a Dios porque por lo menos hizo una oración de fe y se arrepintió en su vida, de sus pecados. Entonces, estamos hablando de una tercera condición importante que usted como hijo de Dios tiene. Tiene la autoridad frente al demonio, frente a Satanás y capacidad de sanar por todo tipo de enfermedad. No se restrinja, sino use lo que Dios le entregó a usted como hijo de Dios. No solamente al pastor o al líder, no. Todos como hijos de Dios tenemos ese privilegio. Estamos hablando de la tercera condición, la tercera influencia del Espíritu Santo en la vida suya. La cuarta, le permite al Hijo de Dios capacidad de desarrollar diversas operaciones sobrenaturales. Le permite al Hijo de Dios la capacidad de desarrollar diferentes funciones sobrenaturales por el poder del Espíritu. Primera de Corintios 12:10. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 12:10. Dice la palabra en 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Por la influencia del Espíritu, sobrenaturalmente, Dios le da a usted y a mí la oportunidad de desarrollar operaciones sobrenaturales. Interpretación de lenguas, oración en lenguas, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, etc. Y ese discernimiento de espíritus es una operación sobrenatural. Y claro, todos tenemos el discernimiento de espíritus, que no es otra cosa más de poder evaluar qué tipo de espíritu se está acercando hacia nosotros, ¿cierto? Y cuando se puede discernir el tipo de espíritu que se acerca hacia nosotros, hay autoridad para decir, ¿me conviene o no me conviene? Rosy es una experta en sacar corriendo a las mujeres que se acercan a mí. Me ha pasado varias veces. Me ha pasado varias veces. Alguna vez una mujer yo le estaba compartiendo y la verdad, totalmente cierto. Mi corazón estaba dispuesto a bendecir a esa persona. Y la persona, pues, obviamente quería que yo le diera sus discipulados a las 7 de la noche, tomándonos un café, tomándonos algo y que yo era el que, no, es que allá
En la iglesia hay mujeres que pueden discipularte y la relación en la gente nueva es que mujer con mujer y hombre con hombre, y yo no lo puedo hacer. No, Pedrito, es que contigo es diferente, ayúdame que yo quiero crecer en Cristo, ayúdame. Y llevé a la mujer a la iglesia y Rosy me la sacó corriendo, con toda la razón, ¿no? De pronto yo no alcancé a observar, pero Rosy sí, discernimiento de espíritus. Y aquí Sarita es otra experta en eso. Me saca corriendo todas las mujeres. Me sacó corriendo a Francia Banda, me sacó. Discernimiento de espíritus, ¿sí? Uno no alcanza en su inocencia a observar, pero pues hay personas alrededor de uno, ¿sí? Que sí tienen ese tipo de espíritu. Aquí estaba Nancy Vega y Esmeralda, que se pusieron al frente y dijeron, no, esa señora no tiene buenas intenciones con el pastor, ¡para afuera! Y la sacaron. Bueno, ¿y quién es el culpable? Yo no tengo nada que ver. Pero son personas que tienen discernimiento de espíritus y ayudan. Y usted también tiene ese espíritu. Y sabe justamente quién se acerca con una buena intención y quién no. El que no tiene el discernimiento de espíritus cae como una mosca, ¿sí o no? En la trampa, en la maldad. Pero el que tiene el discernimiento de espíritus, un momentico, espéreme a ver, déjeme ver. Y finalmente toma alguna conclusión. Entonces, la cuarta circunstancia importante del Espíritu Santo dentro de usted es la capacidad y la autoridad que Dios le da para que usted desarrolle diversas operaciones, hacer milagros, interpretación de lenguas, don de ciencia, bueno, muchas cosas sobrenaturales que usted tiene que entrar a aplicar. Entonces, cuarta aspecto importante. Quinta influencia del Espíritu Santo. Bajo ese concepto de autoridad le da la capacidad a sus hijos de crecer en conocimiento y revelación. Le da la capacidad bajo la influencia del Espíritu Santo de crecer en conocimiento y revelación. Eso lo vemos en 1 Corintios 12, 8, 9 y 10. 1 Corintios 12, 8, 9 y 10. Dice la palabra, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y finalmente, bajo el concepto de autoridad, le da la capacidad de crecer en conocimiento y revelación. ¿Y qué es crecer en conocimiento? Que el Espíritu Santo te da la revelación para que crezcas en el conocimiento de la verdad. Cuando se tiene la revelación del Espíritu, esto que se llama escritura, entra como lechecita, como aceite. Y nos aterramos de todo ese conocimiento que hay en la palabra de Dios y que nunca lo hemos visto. Pero cuando entendemos que el Espíritu Santo que está dentro de usted le da la capacidad del conocimiento, usted mismo se sorprende. Dice, yo nunca había entendido esto. Yo jamás había visto esto. Pero Dios le da ese conocimiento para que usted lo reciba. Y ese conocimiento para que usted lo reciba es de gran ayuda dentro del poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Conocimiento. Y muchas veces por la razón de que ese conocimiento, Dios está interesado en que usted prospere en ese conocimiento, muchas veces va en contravía de nuestro criterio, de nuestro pensamiento, pero si somos sensibles a lo que Dios nos hace, Él nos va a ayudar. Y el mayor fundamento para eso es la palabra. Tenía un testimonio pequeñito, tenía un problema gravísimo cuando conocí a Cristo. Y es que cuando conocí a Cristo, yo era un contador público, me encantaba hacer declaraciones de renta, me encantaba hacerle devolver a la plata a la gente. Ustedes saben que el gobierno retenía retención en la fuente durante el año y yo era un hábil en eso y al finalizar el año me llevaban las declaraciones de renta y yo les hacía devolver esa retención en la fuente. Y decía, no se preocupe, hermano, cuente con esa retención para usted.
y hacía los procesos tributarios, todo como contador público, tenía capacidad, tenía herramientas, todo. Y finalmente la gente andaba feliz conmigo. Y en marzo llegaban allá, obviamente, a recibir ese recurso. Y yo me iba al banco con ellos, que decía, bueno, el 70% para usted y el 30% para mí. Mis honorarios son el 30%. Listo. Entonces, al banco nos íbamos con la persona que yo le hacía la declaración de renta, él cobraba su chequecito allá, iba al banco y lo cambiaba y me daba mi 30 y él se quedaba con el 70. Feliz y encantado. Bueno, conocí al Señor. Y cuando conocí al Señor, el engaño del enemigo, comenzó el enemigo a decir, mire, Pedro, eso que usted está haciendo está bien, hermano. Siga haciendo sus declaraciones de renta y ganando plata. Acuérdese que los que se roban el dinero son los políticos, son los que se roban la plata. Y usted le está haciendo volver a la gente, usted está haciendo una buena obra, Pedro, siga adelante con eso. Y yo resistí. Dije, bueno, listo, yo sigo ahí. Y seguí haciéndolo un poquito de tiempo. Y de pronto, algún día, estoy leyendo las Escrituras, el Evangelio de San Mateo, y encuentro allí un pasaje que me sorprendió, que es lo que estoy hablando yo justamente del conocimiento que Dios nos da de la palabra. Y cuando yo estoy leyendo el pasaje, encuentro allí en el pasaje que cuando los discípulos estaban llegando ante el Señor protestando, diciéndole, Señor, Señor, estos romanos miserables están cobrándonos impuestos y te están diciendo que tú, Señor, estás debiendo impuestos a la nación. Le decían a Jesús. Y Jesús dijo, ¿impuestos de qué? Yo no debo impuestos. ¿Quiénes son los que pagan los impuestos? Les dijo Jesús a los discípulos. Los discípulos dijeron, los que son extranjeros. Dijo, yo no soy extranjero, yo soy judío. Yo no tengo por qué pagar impuestos. ¿Cómo así que están diciendo que yo robo los impuestos? No, señor, yo soy judío, yo no tengo que pagar. Y entonces, ay, sí, señor, sí, sabe que sí. Pero Jesús, ¿qué hace? Dicen, pero tranquilos, no se preocupen por eso. Oh, tranquilos. Pedro, viene Pedro corriendo y le dice, Pedro, hágame un favor. Váyase en este momento, usted que es un gran pescador, corra al primer río que encuentre, lance el anzuelo y el primer pez que usted consiga con el anzuelo, ábrele la jeta al pez y allí en la jeta del pez encontrará un estatero. Y páguele a estos hombres los impuestos de ustedes y los míos. Y listo, se acabó. Entonces imagínense a quién le dijeron que fuera a pescar. Pedro, que era un pescador profesional, pues ese hombre corrió como loco y lanzó su anzuelo y efectivamente sacó un pez y en el pez estaba el estatero, la moneda que Dios le había dicho. Y fue y le dijo a los romanos, mire, aquí el maestro manda a pagar por él y por todos nosotros. Es una moneda de alto calibre en esa época. Entonces yo me quedé mirando el pasaje, inmediatamente vino el conocimiento a mi corazón. Dijo, ya entendí. El Señor me está hablando. No es lo que yo pienso, que allá se roban los impuestos y que es mejor que los tenga la gente. No. Y luego me remata el Señor con otro pasaje, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y yo, al piso. Dije, Dios me está hablando. Está diciendo, primero es el dueño de las riquezas, dueño de todo, porque él no tenía por qué hacerlo, pero sin embargo pagó. O sea, Dios es el dueño de las riquezas. Yo no necesito seguir haciendo declaraciones de renta en estas condiciones. Y a partir del año entrante, cada persona que se acerque le hago la cuenta previa de cuánto tiene que pagar. Y claro, pues así hacía. Llegaban allá, hola Pedrito, ¿qué hermanito? Necesito para mis hijos. Hermano, espere, siéntese, hermano, siéntese. Ya, déjame mirar la declaración. Listo, sus certificados, tanta. Hermano, este año te toca pagar. Te toca pagar impuestos este año. Pedro, ¿cómo así? Llevamos 5 años, hermano. Usted todos los años nos devuelve. No, Pedro, no. Yo no tengo, hermano, no, esa plata la necesito para mis hijos, para mis estudios, para no sé qué. Hermano, eso dice la cartilla, eso dicen las tarifas. Tiene que pagar impuestos. Usted verá. No, Pedro, deme mis documentos, tome sus documentos. Me quedé solo. Ni un solo cliente se quedó. El único cliente que se quedó fui yo. Los demás se fueron todos. ¿Pero qué fue lo que pasó con esto?
que la economía creció. Yo tenía la sustentación basada en que llegó la bonanza, decían los contadores, ¿no? Llegó la bonanza tributaria, era lo que decíamos los contadores. En marzo y abril vamos a recibir platica. Pero esa platica, ¿a dónde se iba? Se desaparecía, no quedaba. Cuando ya comencé a entender por conocimiento que Dios me estaba hablando, que haga lo que me toca, y lo hice, Dios me prosperó. Dios me bendijo. Dios me dio formas de poder prosperar mucho y jamás volví a hacer una declaración de renta en esas condiciones. Entonces, conocimiento que viene por medio del Espíritu Santo. Tuve que leer la Escritura y entender el plan que Dios tenía. Él no estaba interesado en que el enemigo me siguiera cuenteando, ¿no? Es que los políticos se roban la plata. Déle más bien a la gente la platica, hombre, usted hace una buena labor ahí y usted se gana también una platica. No, señor, eso no está bien. La ley dice esto, da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, aquí estamos viendo conocimiento y revelación. Los hijos de Dios, ¿cómo caminamos en el Espíritu? Por revelación. Usted está aquí sentado, no simplemente porque usted no tiene nada que hacer en la casa. Usted tiene mucho que hacer, ¿sí? Mucho que hacer. Si quisiera descansar, pues a veces se queda comiéndose un caldo de costilla, que le traigan los huevitos a la cama y que lo atiendan y todo. Pero usted está aquí es por revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí usted encuentra que cuando viene el poder de Dios se manifiesta y usted siente paz en su corazón. Y me mira a mí a los ojos y yo miro a Aide, miro al uno, miro al otro, nos abrazamos, nos tomamos un café, oramos, miramos la palabra, nos dan una alabanza. Eso es ministración y revelación del Espíritu Santo. Por eso venimos, no venimos por agradar al pastor, ni agradar al líder, ni agradar a... No, es porque el Espíritu Santo nos convence de que esto es una impartición de vida, lo que hacemos, lo que recibimos. Entonces, muy importante esos 5 aspectos, pero también, segunda cosa, todos los anteriores privilegios, nosotros mismos, como hijos de Dios, podemos menguarlos. Todo lo que Dios nos entregó, estas 5 actitudes del Espíritu en usted, podemos nosotros menguarlos. Podemos menguarlos y no disfrutar lo que Dios nos dio. ¿Qué dice la carta de Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Yo tengo la autonomía de contristar al Espíritu, si quiero. ¿Y cómo lo contristo? Haciendo lo que les agrada a Dios. Así de sencillo. Haciendo lo que no le agrada a Dios. Ahí contristo el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo contristo? Dios me dice, no diga mentiras. Pero una mentirita piadosa, eso no pasa nada. Una mentirita piadosa, pero esa mentirita piadosa sigue creciendo. Entonces ya le meto otra más y finalmente termino siendo un mentiroso como todos los demás. ¿Qué estoy haciendo con eso? Si el Espíritu está dentro de mí, contristarlo, para que ustedes me entiendan, es como apachurrarlo dentro de mí. Que él es una persona que está dentro de mí. Y si yo tomo ese tipo de actitud de contristarlo, pues hago lo que no le agrada a Dios. Una mentira, un pecado, una pornografía, un robo, un saqueo, lo que sea. Ese está contristando el Espíritu Santo. Y él se apachurra dentro de usted. ¿Se ha ido? No se ha ido. Pero usted pierde capacidad, pierde autoridad. Pierde autoridad. Entonces, usted puede voluntariamente, si quiere, contristar al Espíritu Santo, que es haciendo lo que no le gusta a Dios. Ahí esa operación del Espíritu se contrista dentro de usted, se apachurra dentro de usted, para que me entienda. Segunda actitud que puedo yo tomar: no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice la palabra: dice 18:19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Y qué es apagar el Espíritu? No le den cuenta para nada. Entonces, el Señor me dice, ore.
Estoy cansado de orar. ¿Ya para qué? Nada. Oro y oro y nada. No oro. El Espíritu Santo dice, hermano, escudriñen las Escrituras, que parece que en ella hay la salvación. Pero leer, no, qué jartera, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para leer la Escritura. Listo. Oiga, hermano, hay una reunión el domingo en la iglesia. Hermano, lo invito. Qué jartera, qué mamera ir a esa iglesia otra vez. Los mismos 4 o 5 pelagatos. No. Yo mejor me quedo aquí en la casa. Mejor conecto el televisor y oigo un mensaje de Billy Graham allá. Ya me quedo con los pies para arriba, tomando café y ya. Cumplí. ¿Qué está haciendo? Apagando el espíritu. No le está dando la dinámica, no ora, no lee la palabra, no interactúa con los hijos de Dios, no deja que la administración de los dones y los talentos fluyan. Cojo los talentos y los meto bajo la cama y listo. Usted lo puede hacer, claro. Pero una tercera condición es que apague, la segunda condición, apague el fuego del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo apaga? Así de sencillo. Usted mismo puede evaluar. Hombre, sí. Pedro tiene razón. No, pero es que yo sabe que sí oro por la mañana. Qué rico, qué oro. Bueno, ora. Bueno, bendito Dios. Pero no, eso de ir los domingos a mí no. Eso no es conmigo. No. Pero es que la palabra de Dios dice que no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque mucho más cuando aquel día se acerca. Mucho más. O sea, no, yo prefiero orar desde la casa. Bueno, amén. Gloria a Dios porque la oración tiene poder. Yo reconozco. Pero, en cierta forma, está apagando el fuego del Espíritu. Una manera de poder menoscabar ese poder tan grande que usted tiene. Y la tercera condición, rompiendo la unidad espiritual. Rompiendo la unidad espiritual. Efesios 4:3. Aquí dice la palabra en Efesios 4:3 lo siguiente. Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué es solícito en guardar el principio de unidad? Es todo lo contrario al romper la unidad, ¿cierto? ¿Y qué es romper la unidad? Yo todo lo contradigo. No me gusta. Todo lo que hacen me parece gordo, me cae harto. El pastor se para allá haciéndonos un discurso y estoy cansado de esa vaina. No me interesa. Oiga, hermano, venga. Hermano, no. Vámonos más bien allí, hermanito. Yo le invito a tomar perico y dejemos que hablen allá. Rompo la unidad. Hay que hacer esto. No, pero no. Están pidiendo unas cosas terribles. Yo no le jalo a eso, hermano. Más bien prefiero hacerlo de otra manera. El vínculo de la unidad, o sea, la unidad es el rompimiento. Romper el vínculo de la unidad es el romper, el no asimilar, el no meterse en la jugada, el que finalmente apago el poder del Espíritu Santo también, creando divisiones, ¿sí? Entonces yo creo divisiones, entonces yo me voy de acuerdo con aquel que piensa lo mismo que yo. Ahí dentro de la iglesia, él y yo estamos de acuerdo en eso, y no estoy de acuerdo con todos los demás, pero los dos sí estamos de acuerdo. Estoy generando una división. Y eso, frente al poder del Espíritu, no es correcto, porque Dios habla de la unidad, en el vínculo de la unidad, que es el que genera un espíritu de paz. Entonces, la tercera forma de que usted lo puede hacer rompiendo la unidad espiritual. Amén. Bueno, me faltan 5 minutos, pero hay un testimonio muy lindo. No un testimonio lindo, no, perdón. Un testimonio muy feo. Que tiene que ver en Tercera de Juan. Por fortuna, Tercera de Juan es un libro muy cortico. Tercera epístola de Juan. Y vamos a leer rápidamente este versículo de un hombre que menoscabó todo lo que Dios le dio. Que fue llamado, fue convocado. Era director de una iglesia, era pastor de una iglesia, pero finalmente echó al traste todos estos 5 principios que vimos del poder del Espíritu. Los echó al traste y mire lo que pasó.
Dice aquí en la tercera de Juan apóstol: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí hay un hombre que se llama Diótrefes, era un discípulo de Juan, el apóstol Juan. Edificado en la palabra, estaba dirigiendo una iglesia, pero mire la actitud de Diótrefes, todo lo opuesto, ¿verdad? Generaba división, arrogante, no recibía a los hermanos. En esa época, cuando Diótrefes estaba, había la costumbre de que si llegaban evangelistas de diferentes lugares, de Samaria, de Galilea, donde fueran, las gentes los recibían gozosos porque eran mensajeros de parte de Dios que predicaban la palabra. Les abrían su casa y los recibían, les daban de comer y los atendían. Pero este discípulo, Diótrefes, hacía todo lo opuesto. Decía, esos itinerantes no los quiero ni ver. Y le prohíbo a los miembros de la iglesia que si los reciben, yo los destituyo de la iglesia. Imagínense ese tipo de hombre. Y era un discípulo, ¿no? Era un hombre que dirigía una iglesia. Ahí vemos en Diótrefes un hombre que todos los 5 principios que hemos visto los dejó por la borda. Entonces, se mira algunas actitudes de este señor Diótrefes. Primero, no se sometía a la autoridad de Juan, que era su mentor. Y Juan se entristece. Dice, hombre, pues este hombre, ¿cómo se porta? Dios mío, es un discípulo mío, pero miren, no se somete a mí, no me recibe nada, ¿sí? Se denota entonces algunas actitudes equivocadas del señor Diótrefes. Primero, orgullo, ambición de poder, falso liderazgo, divisionista, autoridad distorsionada, parlanchín, o sea, hablando mentiras, hablando cosas que no son. Y fue un hombre que recibió seguramente por medio de Juan la unción del Espíritu, porque estamos hablando muchos años después. Usted recuerde que Juan es el hombre de la revelación en la isla de Patmos. Es este mismo hombre que estamos hablando. Él edificó muchos hombres y les dio la palabra, pero estos hombres la echaron por la borda. Entonces, es un ejemplo que queríamos traer para cerrar esto, ¿no? Y por último, la conclusión. ¿Valoramos lo que nos dio el Señor? ¿Somos conscientes de lo que Dios nos ha entregado a nosotros por el medio del poder del Espíritu? ¿Somos conscientes de eso o lo tenemos allí medio escondiditos? Mantengamos una actitud firme para que no se nos arrebate después de recibir semejante nivel de cosas hermosas que hace el Espíritu en cada creyente. En cada creyente. Podemos llegar a ser como Diótrefes, Dios nos libre de eso, ¿no? Dios nos libre, pero Diótrefes recibió, pasó por alto todo. Y no queremos de ninguna manera hacerlo. Por el contrario, queremos recibir la plenitud. Entonces, como conclusión, valoremos todo ese impacto del Espíritu Santo en usted y en mí. Y no se sienta mal ni incómodo de pensar que eso es para unos y para otros. No, es para todos los que aceptaron al Hijo de Dios en su corazón. Para ellos es la promesa total de estas cinco manifestaciones del Espíritu. Entonces vamos a dejarlo allí y que Dios los bendiga y que tengan una muy buena tarde. Los de la virtualidad también, que Dios los bendiga, un buen tiempo. Bueno, hay cafecito, hay pancito. Bueno, saludos a Marinita, a todos los que nos acompañan virtualmente. Que un abrazo. Sandrita, Angélica.